Signo de alarma frente a la variante Omicron. En una entrevista el 10 de enero de 2022, un grupo de expertos habría identificado un signo de alarma frente al avance de la variante Omicron que las personas deben tomar en cuenta. ¿Qué signo de alarma las personas deben preocuparse frente al avance de la variante Omicron? ¿Qué condiciones nosotros debemos considerar con respecto a ello? En este video vamos a compartir la información que habría dado un grupo de expertos y lo más importante, vamos a brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que habría mencionado un grupo de expertos en relación al avance de la variante Omicron. Habrían detectado un signo de alarma que debemos tomar en cuenta en esta variante. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que tengan conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante entender que la variante Omicron sigue avanzando y lamentablemente las predicciones que han dado expertos serían bastante preocupantes. En un comunicado oficial que habría indicado la Organización Mundial de la Salud, habría mencionado que en los 2 siguientes meses, lamentablemente, se espera que el 50% de la población de Europa tenga el contagio o sea infectado por Omicron. Una situación bastante difícil. Igualmente en Estados Unidos ya se registra récord de hospitalizaciones, superando al invierno del año pasado. Situación que ya en expertos como el Dr. Fauci indicarían que un indicador bastante importante para medir el impacto de la pandemia no es el número de casos positivos, sino el número de hospitalizaciones, lo cual traduciría que la variante Omicron estaría causando un daño bastante importante en Estados Unidos. Sin embargo, en una reciente publicación dada este 10 de enero de 2022, un grupo de expertos habría mencionado que debemos tomar en cuenta un signo de alarma frente a la variante Omicron. En este reporte se habría mencionado cuáles son los síntomas de la variante Omicron por los que uno debería preocuparse. Un experto médico explica de qué síntomas o qué signos debemos nosotros tomar en cuenta si estamos frente a la variante Omicron. Algo muy importante que mencionaría el experto es que si estamos vacunados, no deberíamos tener preocupación frente a la variante Omicron. Ello lo dijo el doctor Robert Quigley, quien es vicepresidente senior y director médico global del International SOS, una empresa líder en servicios médicos y de seguridad, quien dijo que hay un signo de la variante Omicron que debemos preocuparnos. Sin embargo, que las personas completamente vacunadas no deberían tener preocupación con respecto a esta variante. ¿Cuál es el signo que habría mencionado el experto? Es muy importante tener en cuenta que al signo que se refiere es la fiebre. La fiebre es uno de los signos que debemos tomar en cuenta y que significaría un signo de alarma para lo que es COVID-19 por la variante Omicron. Es importante que para aquellos que están vacunados no hay síntomas en particular para preocuparse, dijo el experto. Sin embargo, aquellos que no están vacunados tienden a experimentar fiebre con más frecuencia que aquellos vacunados y tienen una tasa de hospitalización marcadamente más alta por compromiso respiratorio. Es decir, la fiebre sería el signo de alarma que una persona infectada con variante Omicron debe tomar en cuenta. Esta situación es bastante importante porque la fiebre no es un síntoma común asociado a la variante Omicron, sobre todo en las personas vacunadas. Y ante ello se tiene que también dar un concepto de qué se refiere una persona vacunada. Ante la variante Omicron, una persona vacunada es aquella persona que cumple las siguientes características. En primer lugar, tienen un régimen completo de vacunación de 2 dosis. En segundo lugar, ha recibido una dosis de refuerzo, que es muy importante considerar. Y en tercer lugar,
esa dosis de refuerzo está dentro de los 3 meses de protección. Es decir, una persona completamente vacunada es aquella persona, hablando de Omicron, es aquella persona que tiene 3 dosis de la vacuna y que la tercera dosis no ha excedido el tiempo de 3 meses. Lamentablemente, las personas que no cumplan este criterio se puede considerar como personas no vacunadas. Y nos referimos a las personas que han recibido 2 dosis de la vacuna y no han recibido dosis de refuerzo. A las personas que han recibido solo una vacuna, hablando por ejemplo de Johnson & Johnson o de la vacuna CanSino. A las personas que han recibido 2 dosis de la vacuna y una dosis de refuerzo y ya pasaron más de 3 meses. Lamentablemente no tendrían protección. A las personas que han pasado más de 6 meses de la segunda dosis y todavía no reciben la dosis de refuerzo. Y finalmente a las personas que no han recibido ninguna vacuna. Es decir, cuando se habla de personas vacunadas, completamente vacunadas, en tiempos de Omicron, es importante entender que son las personas que tienen un régimen de vacunas, 2 dosis completas, una tercera dosis o dosis de refuerzo, y el tiempo de la tercera dosis no excedió los 3 meses. Lamentablemente, este es el concepto que se debe tomar en cuenta para enfrentar la variante Omicron. Toda persona que no cumple este concepto y que esté infectado por COVID-19 y es variante Omicron y está haciendo fiebre, es importante que la fiebre es un signo de alarma. La fiebre estaría identificando un compromiso respiratorio y la probabilidad de que ese paciente requiera hospitalización es mayor. Es por ello que ya los expertos van mencionando sobre este dato. La fiebre en una persona vacunada frente a la variante Omicron no es un signo frecuente. La fiebre en personas no vacunadas, tomando en cuenta el concepto de no vacunados frente a Omicron, es un signo de alarma. Persona que tiene fiebre y ha sido infectado por Omicron, es muy probable que tenga compromiso pulmonar y que requiera un manejo mayor o manejo en hospitalización. Debemos tomar en cuenta que Omicron causa neumonía en menor frecuencia que Delta, pero igualmente la causa, y que la fiebre va a ser un signo de alarma que nosotros debemos estar atentos. Paciente infectado con COVID-19 variante Omicron y tiene fiebre, paciente que debe tener compromiso pulmonar bastante probable y que requiere un mayor manejo. Es importante nosotros estar teniendo la dosis de refuerzo y sobre todo tomar en cuenta que la dosis de refuerzo, según estudios, va a tener una protección de 3 meses. El pensar en una cuarta dosis todavía está en estudio, sin embargo ya existen países que están aplicándola, principalmente Israel y Chile. Es una opción que tampoco descarta Estados Unidos y probablemente otros países también estén optando por la cuarta dosis. Sin embargo, OMS ha mencionado que es importante que ya contemos con una vacuna de segunda generación, en donde tenga otra protección y sobre todo haga frente a la variante Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación en donde un grupo de expertos habría mencionado un signo de alarma frente a la variante Omicron. El doctor Robert Quigley, quien es experto en coronavirus y es vicepresidente senior y director médico global del International SOS, una empresa líder en servicios médicos y de seguridad, habría mencionado que no existe signo de alarma para las personas completamente vacunadas. Sin embargo, para las personas que no están vacunadas, la fiebre constituiría un signo de alarma, dado que estaría asociado a compromiso respiratorio y esto significa a mayor tasa de hospitalización. Sin embargo, es muy importante aclarar a qué se refiere una persona completamente vacunada en tiempo de Omicron. Una persona completamente vacunada es una persona que ha recibido el régimen de 2 vacunas, 2 dosis, dosis de refuerzo y que el tiempo que cumple esa dosis de refuerzo no ha pasado los 3 meses. Las personas que no cumplan este criterio lamentablemente se puede considerar que no son vacunadas frente a Omicron o no están completamente vacunadas. Hablamos de las personas que puedan tener 2 dosis de la vacuna o una sola dosis, o puedan tener 2 dosis más refuerzo pero ya pasaron 3 meses, o finalmente no estén vacunadas. Situación importante a tomar en cuenta. La fiebre constituye un signo de alarma en personas infectadas por COVID-19 variante Omicron y esto debe significar que el compromiso pulmonar es muy alto en estas personas.
Debemos estar atentos a ello, tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.